Radio Homo Batala Internacional. Radio Homo Batala transmite en vivo para el mundo vía internet todos los viernes en punto de las 23 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entra y conoce que no todo lo que dicen sobre la santería es ocultismo. Existe un mundo más allá. Cada viernes es una nueva oportunidad de conocer temas y personas que tienen un punto de vista que escuchar. Radio Homo Batala. Bienvenidos. Muchas gracias, mi querido Fausto, y bueno, vamos a dar inicio pues a nuestro programa del día de hoy. Como ya les decía, Ochuncita Fururu nos hace favor de mandarnos ya una lectura, una publicación que se encontró en internet en relación a lo de la santería, y este programa se lo dedicamos a ella porque ella nos pregunta si la santería como tal conlleva a liturgias que van más allá de invocar a algo bueno y verlo como un pacto con las fuerzas del mal. Esta publicación es hecha por una persona de apellido Vargas y que se encuentra en Google, y la cual ya tiene como título La santería, tradición a Dios y pacto con las fuerzas del mal. Empieza la escritura diciendo: múltiples son los elementos de abierta tradición o de ofensa a Dios que están presentes en la santería, como lo puede ver y lo fundamenta en los versículos 18, 10, 22, 10, 21 y 22 y Gal 5, 19, 20, en donde se habla sobre las condenas de esta práctica. Más adelante la carta dice: ya no se vive a nombre de Dios, ya no se vive en nombre de las divinidades, sino uno vive en nombre o a nombre de los orishas. Ya no hay una relación única con Dios como Salvador, sino que ahora acuden a dioses paganos a buscar la solución a sus necesidades. Esto lo condena Hach 4:12 en sus versículos 1 y 7, en donde dice: ¿Por qué lo repruebas? Se le pregunta a Dios, y Dios contesta: repruebo aquello que el mismo ser humano le perjudica. Los mandatos de Dios son su misma protección. Esta lectura sigue hablando y nos dice lo siguiente: se tuerce totalmente la fe cristiana y la palabra, ya que éstas son sagrados y son utilizados de manera injusta para darle la espalda a Dios. Hacerse un santo es una renuncia a Jesucristo. Hacerse santo es una renuncia a la religión cristiana. Hacerse santo es una renuncia a la espiritualidad divina del Creador. Bien, queremos platicar entonces, queremos iniciar de una manera equitativa, en donde vamos a darle credibilidad pues a lo que nos viene escribiendo nuestro amigo Vargas en relación a su opinión sobre la santería. Vamos a hablar, como ya lo hemos hecho siempre a lo largo de todos los programas de Radio Homo Batala Internacional, que usted tiene a bien sintonizarnos cada viernes en punto de las 23 horas. Queremos iniciar desde el punto de vista geográfico, ¿no? Vamos a platicar entonces, como tal, vamos a hablar sobre África. Vamos a hablar entonces sobre el antecedente histórico y antropológico, en donde se habla sobre una religión yoruba o una cultura yoruba. Y cuando estamos hablando de una cultura yoruba, cuando estamos hablando de una religión yoruba, primero hay que enfocarnos y establecer que no solamente se dio una cultura en el África de nombre yoruba, sino que también en Europa se dio una cultura, y también en el África occidental se da otra cultura, y en el América central también se da otra cultura. ¿De quién estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de las culturas mexicas, aztecas, zapotecas, mayas, estamos hablando de la cultura griega, romana, persa, y por citar innumerables culturas alrededor del mundo. Sin embargo, vamos a centrarnos entonces para poder criticar y para poder establecer si está bien o está mal lo que se habla, lo que se dice sobre esta cultura yoruba.
Debemos establecer que la cultura yoruba tuvo sus inicios en distintas zonas geográficas. Estas zonas geográficas actualmente las conocemos como Benin, las conocemos como Nigeria y las conocemos como Togo. Cuando estamos hablando de Benin, indudablemente es un estado que se encuentra al suroeste de África y que a su vez tiene como centro la capital de Kunt. Cuando hablamos de Nigeria, sabemos que es la región suroeste del país. Y cuando hablamos de Togo, es una región central perfectamente denominada y reconocida internacionalmente como Cachamba, en la zona occidental de Combe. Los pueblos vecinos a lo largo de esta, vamos a llamarle, de este cimiento de la cultura yoruba, en sus inicios fue Fog, Ingo y Edo. Eso tal cual se encuentra registrado, esto tal cual se encuentra documentado geográfica, histórica y sobre todo antropológicamente. La historia, desde el punto de vista arqueológica, nos narra que los antepasados de esta cultura yoruba, que hoy conocemos como santería, pudieron haber vivido en los territorios denominados Benín, Nigeria y Togo. Estos territorios no solamente existieron en una época precolombina, no solamente existieron en una época media, no solamente existieron en una época feudal o en una época moderna actual. Estos vestigios históricos y antropológicos de los que yo le he estado platicando ya se encuentran registrados y reconocidos dentro de un territorio desde la era prehistórica. La tradición yoruba como tal, como bien lo sabemos, hay mito, se encuentra a veces plagada de mito y realidad. A veces esta religión o esta tradición yoruba, cultura yoruba, lo que si bien es cierto es que fue una de las primeras civilizaciones que se dan en el centro de el África. Las tradiciones que los yorubas transmitían de padres a hijos, de abuelos, de padres a hijos y de manera ancestral siempre fue mediante una oralidad. Por ello entonces tal vez no podremos encontrar realmente escrituras y vestigios en esta lengua yoruba, en esta ideología yoruba plasmada en relación a una ciudad-estado. Sin embargo, insisto, arqueológicamente se han dado descubrimientos, antropológicamente hay distintos autores serios que son sociólogos, que son historiadores, los cuales nos establecen que la cultura yoruba como tal describe un origen en la cual ellos tienen como centro universal, ideológico y religioso a un Dios. Este Dios no solamente permea dentro de una cultura yoruba. Si nosotros nos enfocamos a Centroamérica, en los incas también tenían un culto a una divinidad. Cuando nosotros vamos y nos centramos en el estudio de los aztecas, dentro de la cultura azteca también encontramos un culto a una divinidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, estaríamos hablando una división muy clara entre un lenguaje y dentro de una lengua muerta. Cuando hablamos de una lengua muerta, bueno, estaríamos hablando ya en esa tradición oral que desde manera antepasada en la prehistoria, los yorubas fueron transmitiendo las enseñanzas políticas, sociales, económicas y religiosas. Actualmente lo único que podemos encontrar en la historia y lo último que podemos encontrar a nivel antropológico es que efectivamente existió una tierra, un territorio, un lugar geográfico llamado Ille-Ife y otros lo conocieron como la ciudad de Ododuwa. Esto, traduciéndolo al castellano, significa la tierra que viene del cielo. Esto desde el punto de vista de la cultura yoruba que se desarrolla en África, pero si nosotros nos aterrizamos en una cultura maya, también vamos a encontrar historias, también vamos a encontrar mitologías en donde dicen que estos dioses del antepasado llegaron del cielo, ¿no? Pero bueno, centrándonos nuevamente y para poder entrar y debatir entonces ya a efecto de si existió o no existió la tierra denominada como Ille-Ife o Ododuwa, la cual sí es reconocida a nivel histórico y antropológico, también debemos establecer que esta historia y esta antropología nos llevan a hablar que el origen del pueblo yoruba no se tiene como tal una certeza. De lo que sí se sabe es que el pueblo yoruba, antes de su fundación,
tuvo origen en distintas tribus, en distintos cabildos que se fueron organizando para formar tribus principales. Y una vez que estas tribus principales se formaron, decidieron todos ellos unirse en un pueblo, en una cultura denominada Yoruba. Si nosotros nos enfocamos no solamente a este antecedente como el origen de la ciudad-estado del pueblo de Yoruba o de la cultura Yoruba, hagamos un viaje por el tiempo y remotémonos entonces a los orígenes del Estado romano como tal, porque esta lectura de nuestro querido, permítame usted, para retomar esta lectura que en su momento Nelson Vargas escribe en internet, en Google, en relación a la cuestión de la santería y lo que yo le venía platicando sobre las prácticas, y que se contrapone contra lo que se escribe en la Biblia y se contrapone contra las liturgias permitidas en la Biblia. Yo le quiero decir que también antropológicamente existió una tribu de origen judía. Reitero, existió una tribu de origen judía que se cree que provenía para algunos autores de Egipto y para otros de Roma. Esta tribu perdida, más adelante le voy a platicar alguna cuestión que se va a sorprender. Ahorita le puedo adelantar que esta tribu perdida tenía origen judío. Pero bueno, prosigamos y no pierda de vista lo que le estoy comentando en relación a este pueblo judío, a esta tribu judío. Bueno, se establece entonces que el origen del pueblo yoruba y la cultura yoruba se dieron por distintos reinados o distintas tribus, que al igual que en Roma, la ciudad-estado romana se creó a partir de tribus, a través de curias y posteriormente de centurias para que pudiera entenderse un estado romano. Y al igual que dentro del estado yoruba, dentro de la cultura yoruba o dentro del pueblo yoruba, se empezó a unificar por distintas tribus que después de esto formaron cabildos y posteriormente comenzaron ya a establecer un pueblo de origen yoruba o una cultura yoruba. Reitero, es una cultura yoruba que se funda por los primeros reinados de las tribus que se dieron en el occidente y en el norte de África. Esta hipótesis se encuentra basada estructuralmente y culturalmente sobre los tratados encontrados en el antiguo Egipto, en donde esos tratados encontrados en el antiguo Egipto nos hablaba sobre esculturas fundadas y esculturas encontradas en excavaciones de una antigua ciudad-estado llamada Ife, que posteriormente con la evolución y con el estudio nos encontramos que esta ciudad-estado, que estos vestigios que se encontraron en Egipto, estos vestigios que también se encontraron en Roma sobre una ciudad-estado de nombre Ife, la podemos ubicar ya en la historia entonces como aquella ciudad-estado que fundaron los yorubas denominada Ile-Ife. Según estas historias, según estos descubrimientos antropológicos que posteriormente se connotaron a mitos, empezaron a hablar sobre la fundación de algunos hijos denominados Ododúas. Estos hijos denominados Ododúas era algo parecido a aquellos hijos provenientes de un dios Orun, que los egipcios adoraban y que en lugar de llamarles ellos Ododúa, les llamaban faraones. Lo mismo igual sucede entonces en la cultura azteca, que aquella persona que descendió de la divinidad azteca se llamó emperador. Como usted se está dando cuenta, estamos haciendo un paralelismo entre tres culturas: África, América, tres culturas, en donde estamos estableciendo los grados y del por qué este lenguaje yoruba, esta cultura yoruba, por qué la importancia al mencionarla históricamente, para poder desmenuzar entonces y entender el concepto de nuestro querido amigo Nelson, el cual escribe en relación a su opinión, que sea respetable, si la religión yoruba, si la santería como tal es un culto diabólico. Pero bueno, prosigamos. Cuando estamos hablando ya de esta ciudad-estado reconocida, también encontramos antecedentes históricos en donde nos dicen que esta cultura yoruba formaba parte de más de 25 reinos centralizados. Y estos reinos centralizados eran
era el eje principal de ellos la ciudad-estado denominada Ille-Ife, la cual es reconocida universalmente como una de las ciudades más importantes, una de las ciudades más avanzadas, cultural, religiosa, científica y políticamente, de la cual tuvo su sustento Mesopotamia, así como usted lo escuche. También se dice que los primeros vestigios de esta fundación denominada, de esta ciudad, de esta cultura denominada Ille-Ife, datan del año 850 antes de Cristo. Y por supuesto, todos los reinados, todas las ciudades-estados a lo largo de la historia del hombre han tenido guerras, han tenido rivales. Se dice que esta ciudad-estado denominada Ille-Ife fue rival eterno del reinado de Oyo, el cual se encontraba situado al noroeste de Ife. Y que este reinado de Oyo se fundó en el año aproximadamente de 1350 después de Cristo. Si nos damos cuenta nosotros, ya había pasado un siglo y 850 años entre la fundación de Ille-Ife y este reinado de Oyo, que es reconocido geográficamente y que tiene su fundación aproximadamente en el año de 1350 después de Cristo. Ahí se dice entonces que los Oñi de Ife, es decir, los hijos o las personas gobernadas o las personas que nacen dentro de la tierra Ife o el reinado de Ife, y el Añaife de Oyo, es decir, los pobladores o los reinados o los dueños de estas tierras de Oyo, todavía son considerados en el África actualmente como reyes provenientes de esta cultura yoruba. Si usted me pregunta, o mejor dicho, le quiero comentar que cuando estamos hablando de una cultura yoruba, actualmente esta cultura yoruba existe, es correcto, existe. Yo le pregunto a usted, ¿actualmente la cultura azteca existe? Fue destrozada por los españoles. Yo le pregunto, ¿la cultura inca existe? Tal vez sí hay vestigios y todavía sobrevive, pero también recordemos que fue aplastada por los conquistadores. La cultura maya, que es parte de Centro y Suramérica, de esta América Central, también fue en su momento destruida y sobrevive, pero fue destruida por los conquistadores. De esta manera también le estoy plasmando que en su momento esta tierra yoruba, esta cultura yoruba, esta ciudad-estado Ille-Ife también fue destruida por sus rivales. Así pues, con el paso del tiempo, vamos ya a situarnos en el siglo XV, en donde con la ayuda de los portugueses, con la ayuda ya de esa expansión de Asia, de esos primeros exploradores, por incrementar el territorio asiático, por incrementar el reinado de China, por incrementar el reinado portugués, bueno, llegaron a descubrir que en ese entonces, en el siglo XV, aún en el siglo XV, existieron y se encontraron con un imperio denominado Oyo. Este imperio denominado Oyo empezaron a estudiarlo, empezaron a conquistarlo y se sorprendieron al saberse que existían más de 180 asociaciones y más de 180 cabildos en los cuales se le guardaba cultos a sus antepasados originales, los cuales también provenían de esa tierra denominada Ille-Ife, que como ya lo mencionamos también era parte de un vestigio que se encontraron cuando se hicieron las excavaciones en Egipcio. Ya para el año de 1888, ya con los británicos en las conquistas, los fulanis en las conquistas, los ibadis en las conquistas y también los en su momento portugueses en las conquistas, decidieron ya para el año de 1900, entre 1888 y 1900, establecieron la colonización británica, la colonización europea en un lugar denominado Yorubaland. Yorubaland oficialmente fue una de las primeras colonias del Imperio Británico que establecieron un sistema administrativo que se basaba en la estructura del gobierno yoruba. Entonces la pregunta es, ¿este gobierno yoruba, esta cultura yoruba realmente fue nociva o fue el modelo a seguir por los ingleses para establecer el sistema administrativo que actualmente, sistema administrativo inglés, es el que actualmente predomina?
Desde otro punto de vista histórico también le quiero comentar que la sociedad yoruba como tal se caracterizó por el predominio de la agricultura. Yo le pregunto, ¿cuál fue el sustento? ¿Cuál fue el sustento de la cultura egipcia y cuál fue el sustento económico de la cultura romana? ¿Cuál fue el sustento económico de la cultura azteca? La historia, la antropología nos dice que todo ello fue la base de esta economía, no es otra cosa más que la agricultura. Y si nosotros nos vamos a los antecedentes, como ya se los había mencionado, nos podríamos dar cuenta entonces que a lo mejor una de las primeras civilizaciones o una de las civilizaciones más antiguas del mundo, indudablemente lo fue el pueblo yoruba, hoy conocido como la cultura yoruba. Cuando hablamos de la sociedad de esta cultura yoruba, al igual que en Roma iniciaba por tribus, por curias, por centurias, y que posteriormente se estableció una ciudad-estado en donde, como en toda ciudad-estado, ya había un orden de gobierno, un poder ejecutivo, legislativo y un judicial, porque en esa Roma existían unos pretores, en esa Roma existía el senado consulto, y en esa Roma existía un emperador. También los aztecas tenían su propia ciudad-estado basado en un sistema político. La ciudad yoruba, la cultura yoruba, tenía también un sistema político y un sistema social que en su momento tenía distintas connotaciones de acuerdo a las regiones donde estas tribus que pertenecían a la cultura yoruba se encontraban. Se dice que cada región contaba con un centro urbano importante donde residía una autoridad, y esta autoridad se llamaba Oba. Para los practicantes de la religión, tenemos de la religión de la santería, vamos a llamarle actualmente la santería. Los practicantes dentro de la religión santería tenemos distintos grados, ¿no? Tenemos el grado de religiosos que son, antes de haber coronado santo, pues debemos de pasar por 5, 6, 7 grados. Después de haber coronado santos, ya cuando nos denominamos santeros, existe un escalafón para poder llegar al grado de Oba. Cuando nosotros alcanzamos el grado de Oba, el grado de Oriate, el grado de Oluo, estamos hablando de la persona con mayor conocimiento, con mayor jerarquía. Aquí, a nivel social, los yorubas hablaban de un líder de un pueblo, hablaban de un líder de un pueblo, de una región, y a él le denominaban Oba. Fíjese nada más de dónde viene la palabra Oba. Hoy en día en México, hoy en día en algunas partes, cuando hablamos de Oba, por ejemplo en Panamá, a un Oba lo respetamos. En Venezuela a un Oba lo respetamos. Y ahí está nuestro amigo Alejandro que nos diga si no es así. Y ahí está nuestro amigo Edward que nos diga si no es así. Y aquí en México todo el mundo es Oba. Todo el mundo conoce y sabe y se hace llamar Oba, cuando realmente el término, el concepto Oba era sobre el líder de un pueblo. Se dice que para que este líder denominado Ba pudiera ser líder de un pueblo, tenía que lograr una posición. Y esta posición podía ser de distintas maneras. Primero, por gozar de una moral. Segundo, por ser una persona viable y buena hacia la sociedad que él representaba. Algo así como las elecciones que hoy día se conocen, ¿no? También se hablaba que esta persona que alcanzaba el grado de Oba tenía que ser una persona pudiente, tenía que ser una persona que tuviera dinero. ¿Para qué? Para que de alguna manera respetara los recursos que los distintos pobladores le entregaban para administrar, cosa que hoy no existe, cosa que hoy cualquiera persona quiere ser electo. ¿Para qué? Para poder tener recursos y para poder disponer de ellos de manera personal, no en beneficio de la sociedad. Aquí el Oba, en este reino yoruba que representaba a un núcleo de población, era esta persona que gozaba de una buena moral, que tiene una buena tradición familiar, una tradición hereditaria, y que por supuesto tenía una posición económica holgada para poder ser de esta manera gobernante de este pueblo. Y el punto principal, que este Oba, líder político, líder social, tenía que tener un conocimiento vasto sobre la ciencia o sobre una determinada rama filosófica. De ahí nace entonces la espiritualidad que hoy día debe de practicarse, hoy día debe formarse dentro de determinadas personas. Si me lo permite, vamos a un pequeño corte, regreso del mismo, y ahora sí ya les presento con todo gusto el fondo que nuestro querido amigo Fausto nos hace llegar, y en lo particular me encanta mucho. Voy a un corte y regreso, y ahí está el Twitter para poder interactuar y contestar a sus preguntas. Voy
un time off y regreso con todos ustedes con todo gusto. Ya volvemos con más de Radio Homo Obatala Internacional. Bueno, ya estamos aquí de regreso en tu Radio Homo Obatala Internacional. Quiero darle las gracias a nuestro amigo Juan Hernández en Estados Unidos, quien nos dice saludos y suerte y listos para escuchar el programa mediante la red social @obatalaoficial. Nuestro querido amigo Fausto Fernández también nos manda un Twitter y nos dice literalmente, dice: hermano, no sabes lo feliz que soy al escuchar la canción de Mi Alegua al aire. Gracias infinitas, Iburo. Hermano Iburo, yo quiero darte a ti las gracias, porque gracias a ti, gracias a la amistad que nos has brindado, gracias por dirigirnos y darnos la opinión en relación a la musicalización del programa, es que bueno, pues este programa está al aire, y gracias por tu asesoría, y sabes que no tienes que dar gracias, al contrario, yo estoy agradecido contigo por permitirme hacerle llegar a todas las personas la música que cordialmente nos mandas de manera incondicional. También quiero darle las gracias a una persona en especial que bueno, me ha brindado su amistad, y que no solamente en un plano personal, sino también en un plano profesional y laboral. Me refiero concretamente a nuestro amigo Francisco, que bueno, él está escuchándonos ahí en México, Distrito Federal, no, en el Estado de México. Él nos está escuchando ahí a unos pasos de, bueno, dentro del municipio de Tlalnepantla, a unos pasos de el sitio conocido como Barrientos. Él se encuentra ahí escuchándonos por primera vez. Y bueno, yo me siento muy agradecido, muy halagado, y sobre todo por poderme abrir con él en relación a estos temas que en su momento pueden causar conflictos en algunas sociedades, dentro de algunas empresas o con algunas personas. Don Paco, muchas gracias y sea usted bienvenido. Por el lado del Face, también nuestros queridos amigos nos dan las gracias, y bueno, todos ellos nos dan like, como es el caso de nuestra amiga Ivette Castillo y y Yadira Frías, Morena Portillo y Mauro Frías, que también nos están escuchando, y bueno, y también nos hacen llegar mediante el Face sus comentarios y sus opiniones, que también vamos a tratar de contestarlas al aire, claro que sí, y con todo gusto. Por ejemplo, en este caso nuestra querida Jessie Ochuncita, la cual nos dice: hola padrino, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por el programa. A nuestra amiga Cristina Terceño, que ella también nos hace enhorabuena por el programa, y también nos pregunta que cómo se carga y cómo se tiende el muñeco de Tiembla Tierra. Bueno, eso, si tú me lo permites, mi querida Cristina, con todo gusto te lo contesto. Me gustaría hacerlo de manera o inmediata, señor, porque pues es una cuestión un poquito delicada. Y si ustedes me lo permiten, mi querida amiga Cristina, no te despegues del Face para que estemos platicando y te dé la orientación. Por otro lado, bueno, regresando ya a lo que nos ocupa de nuestro tema, ya no quiero seguirlo aburriendo con las historias o con la antropología. Quiero entrar completamente al estudio, el estudio formal. Quiero entrar al estudio formal de las divinidades mitológicas y vamos a llamarle religiosas, que en la cultura yoruba fueron reconocidas. Al igual que todas las culturas, ya lo establecíamos: la azteca, la mixteca, la zapoteca, la maya, la egipcia, la romana, la mesopotámica, etc., etc., etc. Todas ellas tenían dentro de su organización política, social, geográfica, también ellos daban una parte muy importante a la adoración, vamos a llamarle divina. De esta manera, pues, la característica preponderante de la cultura yoruba se basaba concretamente en la liturgia religiosa. Cuando hablamos de una liturgia religiosa, estamos hablando de las características que conlleva el estudio de cada una de las divinidades. Es por ello entonces menester establecerles que la primer divinidad que tenemos que entrar al estudio, y vamos a tratar de explicar todas ellas de manera breve, empezando en un orden jerárquico, tal y cual, sin apasionarnos, tal y cual lo establece, lo reconoce la cultura yoruba, y además fue reconocida esta estructura divina por el mismísimo Juan Pablo II. Y si usted me lo permite, bueno,
voy a tratar de subir una foto en donde yo tengo a Juan Pablo II, visita en su momento al África a entrevistarse con el Oba, o con el Oro Añi, es decir, con el líder religioso del pueblo Yoruba, y a él saludándole y reconociéndole que efectivamente el Vaticano, efectivamente Juan Pablo II reconoció como religión mundial también a la cultura yoruba en su rama de la santería. Si usted no me cree, bueno, yo pues, espero poder en el próximo corte agarrar y poder subir la foto al Twitter para que usted pueda observar a Juan Pablo II saludando el trono del Altísimo hecho en el África para recibir a otro líder religioso, a Juan Pablo II. Bueno, le voy a comentar de manera rápida que las características religiosas dentro de la cultura yoruba nos llevaban entonces a establecer una divinidad, un creador omnipotente, tal y cual lo marca también el Génesis en la Biblia, habla sobre un creador omnipotente, el cual a su vez él creó desde el punto de vista de la cultura yoruba, no de la religión, desde el punto de vista de la cultura yoruba, no la religión como tal que hoy conoce usted como santería. Yo quiero hablarle desde la cultura antropológica, histórica, geográficamente. Cuando estamos hablando desde este punto de vista, la religión yoruba reconocía a un creador denominado Olorun, como ya se los comentaba, como el creador omnipotente de la creación del mundo. Y si quiere ver, y si no quiere usted hablar del mundo, también le quiero comentar que esta divinidad que denominada Olorun fue el reflejo del Dios cristiano y musulmán. Es por ello entonces que los cristianos en su inicio, antes de la fundación de las 12 tribus o de las 10 tribus o de las 13 tribus de Israel, por eso le decía, le comento más al rato sobre la importancia de estas tribus, en ese momento permeó la adoración de Olorun, de las distintas divinidades, porque en su momento, de manera independiente, tanto los cristianos como los musulmanes adoptaron esta liturgia. Algunas leyendas yorubas, desde el punto de vista religioso, hablaban sobre los dioses o sobre los orishas. Estos dioses, estos orishas, iniciaban por Obatala, Orisha Anla, la esposa de Obatala, denominada Ototua. Y así cada creación o cada divinidad fue tomando de alguna manera una jerarquía dentro de la cultura yoruba. Los más importantes orishas dentro de esta cultura yoruba, de manera breve se lo voy a platicar, ellos reconocían como Obatala, como Shango, como Ochun, como Yamaya, como Orichaoko, como Ogun, como Elegua, como Osun, como Ochosi, por mencionarle algunos, como Olokun, como en su momento Ototua, Ñañi, o Ototua, Oba, Yewa, eran algunas de las divinidades que se hablaban y se reconocían dentro de esta cultura yoruba. Pero ¿por qué el nombre de estos orishas, o de dónde nace el nombre de estos orishas? Históricamente nos dicen que cada uno de estos orishas, cada uno de estos deidades, fue reconocido como un Oba. ¿Esto qué quiere decir? Que en su momento estas divinidades sí existieron como personas y eran los gobernantes de algunos territorios que conformaron este pueblo yoruba. Pero no quiero entrar a ello, sino quiero saltarme un poquito sobre esta divinidad y quiero entonces yo aterrizar en lo que se le conoce como las tribus de Israel. ¿Por qué quiero hablar yo de las tribus de Israel en esta estación de radio Homo Batala Internacional, que única y exclusivamente toca temas religiosos de culturas africanas? Por lo siguiente. Retomando la lectura de nuestro querido amigo Nelson Vargas, que Ochuncita Fururu nos manda, nos dice que en su momento, si me lo permite leer, seguimos con la lectura de este amigo, en donde dice que hay pecados y se dice que se peca abundantemente contra el prójimo dentro de la santería, ya que se actualiza siempre la espalda a las personas y que se promueve la siembra de cizaña y desconfianza entre familiares y amigos. Se dice que la religión como tal, la religión de la santería, le miente a todas y cada una de las personas que la practican. Dice que el centro de la energía de la religión llamada como santería no es otra cosa más que la
brujería, ya que se practican ebós, que son encantamientos. En primera yo quiero comentarle que el ebó no es un encantamiento, sino el ebó es como tal una liturgia. Luego dice que también se practican bilongos, que son maleficios. Y yo le quiero decir que bilongos como tal también son liturgias. Y bueno, y dice que al final de cuentas todo es dinero y a cambio de ese dinero se buscan favores de las divinidades como Batalá, como Changó, como Orichaoco, a los cuales a través de ofrendas, a través de dinero y a través del sacrificio de animales y entre ellos la gallina y el chivo, a través de la adivinación de los caracoles o del coco o el uso de collares o pulseras, en ellos se representa el demonio. Y nos dice que para usar estos collares dentro de la santería o estas pulseras son para protegerse, el equivalente a poner bajo la protección de algunos de los orillas y renunciar a Jesucristo. Se dice también que en su momento se menosprecia y se ignora el valor del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y en la Biblia está escrito que ya todos los sacrificios de animales quedaron suprimidos. A este respecto le quiero mencionar que la Biblia establece que todos y cada uno de los animales, a excepción del cordero, y habla precisamente en la Biblia que los animales de pluma pueden ser utilizados, a excepción de la paloma, para el hombre, para su salvación. Y es tan así que dice y se habla que el cordero hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque el cordero es el que quita el pecado. Eso bueno. Continuando con la lectura de nuestro querido amigo Nelson, nos dice que en su momento Jesucristo anda y la finalidad de Jesucristo es regresar para salvar a todas las personas. Y por lo tanto los baños de sangre están prohibidos por la Biblia. Yo quiero comentarle que en su momento, si no más recuerdo, en la Biblia se estableció, hubo un momento dado cuando Moisés fue a hablar con el emperador egipcio para liberar al pueblo que tenía esclavizado, que era de origen judío, y le pidió que lo liberara, a lo cual el emperador egipcio se negó. Y entonces de esta manera se le dijo Moisés que si se oponía a esta liberación de este pueblo judío, le iba a llegar las plagas y que la gente podría morir con esas plagas. Para evitar en un momento dado Moisés que su pueblo falleciera por la invasión de estas plagas, Moisés ordenó el sacrificio de cabras, el sacrificio de chivos, juntar y recolectar la sangre de ellos y pintarlos en las puertas, para que de esta manera la muerte los respetara. Pregunta entonces, ¿es correcto o no es correcto el sacrificio? Tal y como lo menciona nuestro amigo Nelson Vargas, no, permítame usted, ya me equivoqué, tal y como lo menciona nuestro querido, sí, Nelson Vargas en su publicación en Google Face. Bueno, pues entonces la información que nos está manejando es correcta o no es correcta, o lo que yo le estoy platicando a usted es correcta o es errónea. Yo quiero ir un poquito más allá, si usted me lo permite, y vamos entonces a los inicios bíblicos. Y dentro de estos inicios bíblicos, bueno, la primera antecedente que debemos estudiar indudablemente es aquello denominado tribu de Israel. ¿Por qué vamos a hablar sobre las tribus de Israel? Porque hay que recordar que según la Biblia, según Abraham, el cual engendró en su momento a Isaac y que a su vez fue padre de Jacob, todo esto dentro del territorio de Israel, quien a su vez Jacob tuvo 12 hijos. Ellos fueron todos reconocidos como descendientes de la patriarcada que formaba en su momento Jacob. Y de ahí, de esta patriarcada de estos 12 hijos, nacieron las 12 tribus de Israel, que entre las que Josué repartía la tierra prometida, y en ese momento la tierra prometida era Canaán, el cual es tras el regreso de Egipto. Canaán quiere decir el regreso a Egipto.
Los hijos de Jacob en su momento descendieron y tuvieron designados el pueblo de Israel o se denominaron los hijos de Israel, cuando realmente ellos eran hebreos. Y bueno, hebreo quiere decir como tal Ben, Israel árabe, Jolexhal, Banin, Israel quiere decir Il. Por eso se hablaba de Israel o los hijos hebreos. Desde el punto de vista científico o histórico, cuando estamos hablando del comienzo del primer milenio de la era cristiana, esto para ubicarnos geográfica y cronológicamente, los investigadores nos sitúan en el año 2220 antes de nuestra era. El año 1220 antes de nuestra era corresponde entonces a un siglo antes de la era cristiana. Cuando yo al principio del programa le hablaba sobre la cultura yoruba y sus inicios, no le hablé de un siglo antes, yo le hablé 3 siglos antes de la era cristiana. Entonces la pregunta que dejo abierta y que espero que alguien me diga en el Twitter, ¿esta cultura yoruba realmente es una de las más antiguas del mundo o lo es la cultura hebrea, las más antiguas del mundo? Quiero continuar comentándole entonces que los antiguos israelitas en su momento también constituyeron grupos étnicos monoteístas y otros grupos étnicos politeístas, los cuales en su momento dieron pie a alguna liturgia que se extendió por todo lo que nosotros conocemos como el Mediterráneo. Y si nosotros nos ubicamos geográficamente al Mediterráneo, bueno, nos podemos encontrar que dentro de esta zona geográfica usted va a encontrar a Egipto, va a encontrar algunos vestigios de estos pueblos yorubas y por supuesto, indudablemente también a Roma. También estaríamos hablando, también le quiero comentar que el término bíblico de israelita también es conocido por el término de las 12 tribus o de los hijos de Israel, lo cual, como ya se lo explicaba, también tiene un significado de que habla de los descendientes directos del patriarca Jacob. Aquí yo quiero preguntarle entonces, cuando los españoles llegaron, cuando los españoles nos conquistan, porque igual conquistaron a México, igual conquistaron al Perú, igual conquistaron Panamá, igual conquistaron Sur y Centroamérica. Entonces, en ese momento cada uno de los pueblos que predominaban Centro, Suramérica y Norteamérica, cada pueblo tenía una cultura que al igual que los israelitas podría haber sido moniteísta o politeísta. Pero cuando ellos llegaron y conquistaron e impusieron a través de la conquista la muerte o en su momento apegarnos a una liturgia de carácter católica, es decir, a una evangelización. Si usted se oponía, lo mataban. Y si usted la aceptaba, eran aceptados dentro de esta colonización, dentro de esta evangelización. Entonces, con el paso del tiempo, nosotros no nos hemos dado cuenta y cuando nosotros decimos si soy cristiano, si soy católico, si soy apostólico, si soy romano, porque recuerde usted que si es católico y si es cristiano, usted piensa que hay una pelea y realmente es una práctica litúrgica única, por eso se dice que uno tiene que ser católico, cristiano, apostólico y romano. Porque eso es lo que nos enseñaron, eso es lo que nos enseñó la iglesia. Entonces la pregunta es, yo, Antonio Hernández, desciendo de una tribu judía por practicar el catolicismo, o yo, Antonio Hernández Gutiérrez, soy practicante cristiano y por ese hecho desciendo de un pueblo judío y tengo sangre judía, o nos estamos respetando y cada quien tiene que tener un libre albedrío, no de la descendencia, sino sobre la creencia, porque recuerde usted, desde este punto bíblico, dentro de este punto religioso, la religión nos la ha sido impuesta desde que nacemos, pero cuando nosotros escogemos, ya con uso de razón, hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a practicar, entonces sí podemos ser juzgados.
Bien, siguiendo con esta tribu de las 12 tribus o de los hijos de Israel, lo cual significa que son descendientes directos del patriarca denominado o llamado Jacob, con que él representaba ya una población denominada el Reino Unido de Judea e Israel. Y esto sí se encuentra reconocido en el año 1030 y 930 antes de la era cristiana. En este periodo posterior al exilio bíblico, de la cual también habla la Biblia y de lo cual geográficamente se dice que esto se vino a manifestar en el siglo V después de Cristo, antes de Cristo, el remanente de estas tribus israelitas que no alcanzaron a este éxodo, que no alcanzaron a partir con este pueblo de Judea y Galilea, fueron los samaritanos, habitantes de Samaria. ¿Y por qué le estoy platicando esto? Porque bueno, si nos enfocamos de nueva cuenta a establecer cuáles fueron esas 12 tribus en base a los 12 hijos descendientes de Israel, pues los 12 hijos fueron Rubén, Simón, Leví, Judá, Dan, Naftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, el cual es representado eventualmente por ser hijo de Efraín y Meneses, y el último de ellos se llama Benjamín. Pero lo importante de todo esto no es hablar de esas 12 tribus, ¿no? Sino también de establecer que dentro de este éxodo de estas 12 tribus y según la recolección bíblica, que habla sobre el nacimiento de los hijos de Jacob, que los cuales nacieron de Labán, es decir, Padam Aram, que es la excepción a la regla sobre los hijos de Jacob, Benjamín, que nacieron del camino del Beter y el Frant. Esto quiere decir que se les conoce como el Shivatat Kabak, esto dentro de la religión judía. Y esto quiere decir los fundadores de la tribu de Dios. Cuando yo le dije no pierda la secuencia en relación a las tribus que en su momento dieron inicio a la fundación de la cultura yoruba, se dice que hablamos, como ya se lo comentaba a usted, que efectivamente algunos tratadistas, algunos autores, algunas liturgias nos dicen y nos enseñan que indudablemente existieron el pueblo de Israel que se conformaban por 12 tribus de Israel. Otros nos hablaron que no eran las 12 tribus de Israel, sino que también eran 10 tribus de Israel. Y unos más nos hablaban que no solamente eran estas 12 tribus de Israel o 10 tribus de Israel, sino que también en su momento existió una tribu que pertenecía a estas 12 tribus que se le llamaron las tribus perdidas de Israel. Las tribus perdidas de Israel son aquellas llamadas Benen Israel, Benen Indian y Benen Falashaf. Cuando estamos hablando de esta última Falashaf, es la que se da en Etiopía y es la que funda el primer templo africano dedicado a una tribu, de una divinidad celestial. Esta tribu judía llegó a Etiopía y enseñó y predicó que las tribus africanas deberían de creer en un origen celestial como fundamento de la humanidad. Y ellos platicaban sobre estas deidades celestiales, a las cuales les dieron el nombre de Ribuks africanas, que significaban los Dogones, los Masais Aikanats, los Ansatis de Ghana, los Simbas de Tanzania, los Bembas de Zumbia, los Pendenes de Congo, los Ibus de Nigeria y los Zulis del África del Sur. ¿Por qué le estoy platicando todo esto? Esto proviene de esta tribu judía que vinieron a establecer estos principios. Y cuando hablamos de Simbas de Tanzania, debemos de recordar que Simbi como tal deriva de Simbat, y Simbi como tal es el culto y devoción a los muertos. Le pregunto, ¿que nosotros como católicos o como cristianos no celebramos en México el 1 y 2 de noviembre el culto a los muertos?
Si usted me dice que sí, entonces yo le pregunto por qué está satanizado entonces el adorar a un difunto, desde el punto de vista religioso de la santería, pero no desde el punto de vista religioso del catolicismo o el cristianismo, punto y aparte. Los pendes del Congo hablaban de un dios denominado Mewetse, que a su vez era esta deidad era una deidad que había llegado del universo y que en su momento engendró a todos los demás pueblos desde el punto de vista mitológico. Pero cuando hablamos de los pendes del Congo, vamos a hablar que de ahí viene una tribu como denominada Bantu, que estos vienen del Congo y que ellos fueron uno de los pilares de esta cultura yoruba, en donde como tal el palero o el palo mayombe es la persona conocedora de los secretos, de los poderes, de las hierbas, de los poderes de las raíces. ¿Esto es satanizado? Yo le quiero preguntar entonces, ¿cuántas veces nuestras abuelas o bisabuelas nos orientaron y nos dijeron, hijo, si te llega a doler tu estómago, ¿por qué no hacemos un té de canela con sábila o un té de canela con hierbabuena o simplemente tómate un té de manzanilla? Yo creo que esta orientación se daba o se debe porque se conocían las facultades curativas de las plantas. La pregunta entonces, ¿mi bisabuela era satánica o diabólica por decirme, hijo, hazte un té de hierbabuena o hazte un té de manzanilla? Porque entonces sí satanizamos a los paleros del Congo por conocer los secretos de las hierbas y los secretos de las raíces. Cuando hablamos de los ibús de Nigeria, ibús viene la connotación o el término o el concepto iburu deriva de ibús. Esto, como ya se los decía, los ibús era una tribu, una región, una tribu que se fundó a raíz de esas tribus de Judea que en su momento enseñaron una liturgia. Y estos ibús de Nigeria se les denominó ibús porque esta es la connotación de iburu, que quiere decir hermano. Entonces hablaríamos de los hermanos de Nigeria. Y se dice que fueron uno de los primeros pueblos en la era del ser humano que llegaron a acrecentar la población en África, pero en el sentido religioso, cultural y social. Entonces yo le pregunto, ¿el iburu como tal, el hermano de religión, el hermano de liturgia, es satánico? Pero bueno, esto es parte de lo que en su momento le quería comentar. Y por último, cuando estamos hablando sobre los Zulus de África del Sur, esta tribu como tal tiene como característica que es una tribu de raza pura que cree que los antepasados descendieron de los seres celestiales. Voy a un pequeño corte y regreso, y ahí tenemos el Twitter para poder interactuar y que me haga las preguntas que usted estime conveniente de acuerdo al tema que venimos tratando el día de hoy, y con todo gusto se las vamos a contestar. Recuerde usted que la forma en la cual usted puede interactuar con nosotros indudablemente es a través de nuestro Twitter o dentro de nuestra comunidad de Facebook. Si usted me lo permite, voy a un pequeño corte y regreso con usted con todo gusto. Contáctanos. Síguenos en internet a través de www.homoobatala.com, a través de Twitter @santería_h, o a través de Facebook, Obatala Hernández Gutiérrez. Tu opinión es muy importante para nosotros. Contáctanos. Ya de nueva cuenta contigo aquí en tu estación de radio Obatala. Ya llevamos 1 hora 26 minutos de este sábado, ya 30 de mayo del año 2015.
Bueno, quiero darle las gracias a nuestro querido amigo Don Paco, el cual nos manda vía WhatsApp y nos dice, bueno, que él sigue despierto hasta que concluya nuestro programa. Vamos a ver si es cierto, Don Paco. El día del aniversario de la estación de radio Homo Batalá Internacional nos aventamos 3 horas continuas de programa y bueno, vamos a ver si es cierto, mi querido amigo Paco Francisco, para todas las demás personas que nos conocemos en el mundo de la docencia. Nuestro querido amigo Juan Hernández en Estados Unidos nos dice muy interesante y nos pone 4 manitas de light. Nuestro amigo Fausto Fernández nos dice importante destacar que no puede haber un santero que no haya sido católico. Con ello se confirma que la cultura yoruba como religión. Por otro lado, nuestro querido amigo Juan Hernández nos manda un tuit y nos dice, muy bueno, suba la foto que mencionó del Papa. Ya subimos la foto a Twitter del Papa y nuestro querido amigo Danilo Castillo nos hizo favor de retuitear la foto que ya subimos, en donde, bueno, podemos apreciar a Juan Pablo II llegar y hacer una salutación a un tótem africano. Si estudiamos y vemos la característica de esta foto con este tótem africano, bueno, lo que estamos viendo a simple vista, sin analizar, sin entrar en controversia, la cabeza negra del africano tallado en madera del tótem africano ve hacia abajo a Juan Pablo II. Juan Pablo II pone su frente y pega su frente al tótem en señal de salutación. Cabe hacer mención que esta fotografía fue tomada en el África, en Nigeria, en la primera visita del Papa Juan Pablo II, a efecto de reconocer y darle validez a la religión denominada santería como religión litúrgica. Quiero comentar que cuando ya estamos nosotros hablando de santería, debemos ir a los antepasados para conocer por qué hoy día hablamos de santería. ¿Cuál es el origen de esta santería? Recordemos entonces que tenemos en el África nosotros una cultura denominada Yoruba, y esta cultura denominada Yoruba tuvo un desarrollo económico, político, social, religioso, como ya lo habíamos comentado, que después de la conquista, esta cultura se esparció o se dice por distintas zonas geográficas, entre ellas Inglaterra, entre ellas Francia, Alemania, Portugal y España. Todos ellos en su ámbito de conquista, de extensión de territorio. Bueno, el paso geográfico obligatorio de Europa, de África hacia América, lo fue sin duda alguna un lugar geográfico que hoy conocemos con el nombre de Cuba. Ahí pues entonces estos esclavos que provenían de esta zona geográfica denominada Iyeife, de esta cultura yoruba, llegan como esclavos a lo que hoy conocemos como Cuba. Las zonas o las provincias, quien llega a conocer Cuba podrá saber de lo que estoy hablando, como Cayo Coco, como Santa María, como Varadero, como Regla. Son algunas de los lugares geográficos donde llegaron y empezaron los primeros cabildos, es decir, nuevamente estos yorubas, después de que habían fundado una ciudad-estado, fueron tomados prisioneros y fueron trasladados a lo que conocieron o que se conoce como América, y llegaron a un lugar geográfico desconocido, con una ideología completamente distinta, con un idioma completamente distinto y sobre todo sometido por los españoles o por los europeos. ¿Y por qué le digo españoles y le digo europeos? Porque también el tráfico de esclavos lo empezaron y lo iniciaron los ingleses, a lo cual le siguieron los franceses y posteriormente los portugueses y pues los españoles. En este orden, pues, después de que vieron destruidos sus ciudad-estado, ellos llegan a Cuba y a espaldas de los españoles o de los conquistadores o de sus amos, ellos decidieron reorganizarse y vuelven nuevamente a formar sus pequeñas agrupaciones, sus pequeñas tribus. Después se llaman cabildos y posteriormente, con la independización, ellos es que vuelven a retomar sus prácticas litúrgicas.
quiero no apasionarnos ni hablar de esta historia, sino sí quiero enfocarlo en su momento dado al comentario de nuestro querido amigo Fausto, en donde, pues nos menciona en relación a que se confirma que todo santero tuvo que haber pasado primero por un bautizo de carácter católico, llámese cristiano, llámese judío, llámese mormón, lo que usted quiera, Si vamos a partir y a razonar que la única religión como tal es la que deriva del pueblo judío o de las tribus judías, entonces, ¿por qué no reconocer cuando ya le expliqué de esas 3 tribus perdidas que llegaron y en su momento, una teoría dice que llegaron en su momento a África, huyendo de Egipto, llegaron a un pueblo en el África denominado Nigeria y ahí se funda la ciudad Ileife? Otra teoría en antropología establece que no, que esta ciudad Ileife, siendo ya ciudad-estado, como toda ciudad, expulsó en su momento a algunos pobladores, a algunos gobernados por ser una mala influencia a nivel social o a nivel político. Y estos expulsados emigraron hacia Egipto. Antes de llegar a Egipto, llegaron a un lugar denominado Israel y trayendo la ideología religiosa de los yorubas, ellos implementan una ideología religiosa que con el paso del tiempo, y la Biblia nos habla, que no fue otra cosa más que los 12 pueblos de Israel, las 12 tribus de Israel, o los dioses, o los 12 hijos elegidos de Israel. Quiero resaltar este punto, porque en su momento dado vamos a olvidarnos de la santería, vamos a olvidarnos de la historia de la santería y de todo lo que hemos platicado, y vamos a enfocarnos en un punto económico e internacional. La pregunta: ¿cuál sería la cultura que hoy día predomina, que son los dueños de alguna manera de las riquezas del mundo? Yo diría, y espero que usted también conteste con la misma afirmación, que indudablemente es la comunidad judía. Si nosotros analizamos los motivos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se dan por cuestiones meramente económicas, obviamente expansión de territorio, obviamente sometimiento, y obviamente a nivel internacional se dice que el mejor negocio para poder sacar de un estado de crisis económico a un estado es indudablemente la guerra. Pero vamos a hablar nuevamente de esos yorubas que llegaron a Cuba y que después de ser esclavos alcanzan a volver a fundar sus tribus, sus curias o sus cabildos, para después unificar nuevamente esa cultura yoruba. Y en ese momento esa cultura yoruba ya no se llamaba cultura yoruba, en ese momento se llamó panteón yoruba. Con la evolución del tiempo, esa cultura yoruba que se llamaba panteón yoruba se llamó regla de Ocha, y después de esta regla de Ocha se llamó regla Lukumi. ¿Qué quería decir Lukumi? Quería decir amigo. Entre ellos se hablaban Lukumi, entre ellos se decía Lukumi, es decir, amigo, hermano. Sin embargo, el hombre blanco, el hombre europeo, al escuchar que ellos se decían Lukumi de manera despectiva, el mismo hombre blanco lo reconoce como la cultura Lukumi. Con el paso del tiempo, esta cultura Lukumi se convierte en lo que hoy día usted conoce como la santería. Desgraciadamente, cuando nosotros decimos que somos santeros, o cuando nosotros decimos que somos católicos, que somos cristianos, hay una gran diferencia entre lo que se dice ser y lo que realmente es. Debemos de tomar en cuenta y en consideración que una cosa es la religión y otra cosa es el hombre. Y la religión como tal, la que usted quiera, ha sido conocida y reconocida como un medio de sometimiento. Esto hablándolo desde un punto de vista filosófico, intelectual o racional, no de manera religiosa, espiritual.
Si la religión ha sido entonces, y hemos considerado que la misma ha sido una arma para poder manipular y para poder gobernar, el ejemplo de ello lo encontramos en Roma, en Grecia, en Egipto, en la cultura azteca, en los españoles, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? Ahí vamos a encontrar este ejemplo del que yo le estoy diciendo a usted, el dominar. Sin embargo, recuerde usted que la historia la cuentan los vencedores, no los vencidos. Y de esta manera considero entonces que es como la cultura cristiana apostólica romana, cristiana apostólica romana y católica es que permeó y dominó a nivel internacional. Sí, indudablemente también esta cultura de religión judía, porque aquí ya no estoy hablando de cristianos ni católicos, estoy hablando que las primeras 12 tribus eran judías, la ideología religiosa católica era judía, la economía era judía, y posteriormente de esas 12 tribus empezamos a comentar y a decir que nació el cristiano, nació el católico, nació el apostólico, nació el protestante, el ortodoxo, etc, etc, etc. Si nosotros nos salimos de este contexto y analizamos aquel grupo litúrgico denominado Rosacruz, aquel grupo denominado masonería, aquel grupo denominado Illuminatis, aquel grupo denominado Rosacruz, creo que ya lo mencioné. Las filosofías ideológicas son basadas de los estatutos o de los cánones judíos. Estos cánones judíos son basados y retomados de esta cultura yoruba que yo le he comentado, que yo le he mencionado. Entonces, la pregunta, insisto nuevamente, ¿es satánico, es diabólico, los cultos están mal, los cultos están bien? Solamente usted puede llegar a esa conclusión. Lo que yo sí le puedo decir, olvidándonos del contexto religioso, es que si nosotros le preguntamos a un intelectual cuáles serían las máximas del ser humano, indudablemente nos diría que las máximas de un ser humano es la humildad, el conocimiento, la religiosidad desde el punto de vista de la fe y por último, el desarrollo humano. Los Hare Krishnas congenian con estos 4 puntos que yo le acabo de mencionar. La cultura yoruba, 3 siglos antes de Cristo, congeniaba con estos 4 puntos que yo le acabo de mencionar. Actualmente, en la cultura tibetana, Hare Krishnas, la cultura llamada en una cienciología, tiene estos 4 pilares como tal. Sin embargo, yo quiero que usted me diga, usted me proponga un pilar cristiano, un pilar católico, que sea el pilar de una sociedad, que no sea religioso, que no sea sino ideológico. Y vamos a ver entonces dónde estaría lo bueno o dónde estaría lo malo. Yo le aconsejo que para salir de esta duda y poder tener una ideología más clara, más precisa, hay una película que se llama El nombre de la rosa. Esta película claramente nos muestra el sometimiento de la Iglesia Católica hacia los gobernados mediante la destrucción de los libros, mediante los cuales ese gobernado podía entender en qué consiste la religión y en qué consiste la manipulación de lo mismo. Conclusión, para terminar con este programa de radio Homo Batala Internacional por el día de hoy, quiero llegar al punto de que la religión es una cosa y el hombre es otra cosa. Que la religión como tal es un instrumento de manipulación, cierto, y que en su momento los católicos, los cristianos, los santeros, los yorubas, por mencionar a algunos, todos ellos hablan o han establecido entonces que las liturgias son malas. Yo diría que lo que es malo es el hombre, no la liturgia. Yo diría que lo malo es el hombre, mas no la práctica espiritual. Para los conocedores de la santería, los conocedores de la liturgia yoruba, podríamos decir que para el inicio de cualquier ebo, es decir, de cualquier trabajo, debemos de pedir un permiso a una divinidad. Si me quiere usted criticar, critíqueme de esta manera y desde un punto de vista constructivo o destructivo, como usted quiera, y hágalo mediante el Twitter. Si yo en su momento
como adepto de una religión llamada santería, con un grado tal dentro de esta santería reconocido, este grado, yo en su momento le pido la bendición. Yo le pido la bendición a Baba Olofi, a Baba Olor, su H, su Ire, su Opeleta, para su Moquenque. Si así ¿qué estoy haciendo? Pues simplemente estoy hablando en una lengua tal vez muerta, en una lengua llamada Yoruba. Pero si yo en su momento esta lengua que la conozco y que la hablo y la traduzco al castellano, se la voy a traducir tal cual. Padre, Dios Todopoderoso, dame tu bendición, dame tu fortaleza y cuídame. Ábreme los caminos. ¿A qué vamos? Diferencias de ideologías, diferencias de idiomas, diferencias de lenguas. Y esto conlleva entonces a poder satanizar, esto lleva entonces a poder criticar, a poder destruir. Yo siempre he sostenido que para que nosotros podamos opinar, hablar de un tema o simplemente expresar nuestro punto de vista, lo primero que tenemos que hacer es estudiar. Cuando nosotros estudiamos encontramos el camino de la iluminación sobre un tema. Y cuando nosotros nos apasionamos y estudiamos y aprendemos, nos damos cuenta de muchas cosas que en su momento a nivel social, la religión, la política, el arte de gobernar, la economía, la sociedad, los líderes, todos ellos utilizan una religión. No estoy hablando desde el punto de vista espiritual, una religión como liturgia, como el arte de dominar. Y cuando nosotros tenemos a nuestro alcance un medio masivo de comunicación, como es el caso del Internet, y cuando alguien llamado Nelson Vargas escribe un artículo denominado La Santería, Tradición a Dios y Pacto con las Fuerzas del Mal, bueno, se está contradiciendo en primer inicio. Cuando habla acerca de los hijos de Dios y habla de divinidades como la es Changó, como es Eleguá, como es Otodúa, como es Yamayá, como es Ochun, también hay divinidades como católico, porque yo primero fui católico. Yo le puedo decir que hay divinidades, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a San Judas Tadeo. Y yo por no adorar a Dios Todopoderoso y prenderle una vela a San Judas Tadeo, ¿soy diabólico? Yo por prenderle una vela y por pedirle, ejemplo, por pedirle a San Antonio Abad, ¿es diabólico? Por pedirle a la Virgen de la Caridad del Cobre, pedirle a la Virgen de la Regla, pedirle a San Pedro, pedirle a San Pablo, pedirle a Santa Bárbara Bendita, pero no lo pido en castellano, lo pido en Yoruba. Pregunto, ¿es diabólico? El tema del día de hoy fue dedicado a Ochun Fururu, que bueno, también me escribió el día de hoy y bueno, me da a conocer una noticia que en lo particular me pone triste. Me pone triste, ¿por qué? Porque lo que yo le puedo comentar a grandes rasgos, porque estamos en un medio de comunicación, un medio masivo de comunicación, ella nos dice que está a punto de renunciar a algo, está a punto de renunciar a una creencia. Yo creo que todas las personas tenemos puntos buenos y puntos malos. Yo considero que todas las personas en su momento nos afrontamos a distintas vicisitudes, dificultades. Y yo creo que estas dificultades, estas vicisitudes, no sirven para darnos por vencidos. Yo digo, yo insisto, y lo he vivido en carne propia, que estas vicisitudes que se nos presentan, que estos problemas que se nos presentan, estos retrocesos en nuestras vidas que se nos representan, no son otra cosa más que la prueba o una prueba de fe. Y cuando nosotros llegamos a superar estas vicisitudes, estos problemas, estas pruebas de fe, lo único que hacemos es fortalecernos. Insisto, mi querida Ochun, si en su momento decides estar o no estar, renunciar o avanzar, que sea por
devoción y no por desesperación. Que sea una decisión bien tomada, que sea una decisión en donde solamente tú la tomes y no dejes que algo externo influya en ello. También te quiero decir que, insisto, y también te quiero decir que la religión es una cosa y el hombre es otra cosa. Si en su momento llegamos a platicar y si las cosas están mal, debemos de arreglarlas para bien. Si los fundamentos que tú tienes, y me lo permites, ayudarte para que esos fundamentos sirvan para salir adelante, créelo que con todo gusto lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque considero que los orígenes del hombre nos llevan al antecedente dentro de derecho, porque te quiero hablar no como religioso, no como persona, sino como abogado. Cuando un abogado hace una especialidad y después una subespecialidad, nos van a enseñar, de acuerdo a la universidad, a la doctrina, nos van a enseñar que el hombre como tal tiene que tener fe y creer en algo. No estoy hablando de una religión, no estoy hablando de una tendencia, sino que el hombre tiene que tener fe y creer en algo. Y de ahí nace, y todos ustedes pueden leerlo, pueden investigarlo, pueden buscarlo en internet, pongan simplemente en Google, pongan ustedes la ley del tótem. La ley del tótem nos dice que el hombre necesita evolucionar. Y para que el hombre pueda evolucionar, tiene que ir a buscar algo en que creer. El hombre puede creer en una piedra con fe y con devoción. El hombre puede creer en un palo, en un árbol, en una rama, en el viento, en el mar, en una fuerza, en una energía, pero debe de creer. Y cuando tú crees y tienes fe, en ese momento esta ley del tótem dice que a nivel personal, a nivel espiritual, empezamos a crecer. Y cuando nosotros empezamos a crecer a nivel espiritual, te puedo decir que los problemas que veíamos grandes ahora son pequeños. Porque ahora tenemos que dar gracias por lo que tenemos. Porque ahora tenemos que dar gracias porque estamos vivos. Porque tenemos que dar gracias porque enfermos o no enfermos, estamos hoy día aquí con los seres que queremos y que compartimos. Mi mejor consejo, mi querida Ochun, es: no hagas lo que me escribiste, sigue adelante, y si necesitas un guía de corazón, y como decimos los religiosos, de Ococán a Ococán, te lo ofrezco. Hay que tener fe y salir adelante de todo esto. Bueno, y con ello que llegamos a nuestro final de nuestro programa de radio Homo Batalá Internacional y lenguaje y dentro de una lengua muerta. Cuando hablamos de una lengua muerta, bueno, estaríamos hablando ya en esa tradición oral que desde manera antepasada en la prehistoria, los yorubas fueron transmitiendo las enseñanzas políticas, sociales, económicas y religiosas. Actualmente lo único que podemos encontrar en la historia y lo último que podemos encontrar a nivel antropológico es que efectivamente existió una tierra, un territorio, un lugar geográfico llamado Ille-Ife, y otros lo conocieron como la ciudad de Ododuwa. Esto, traduciéndolo al castellano, significa la tierra que viene del cielo. Esto desde el punto de vista de la cultura yoruba que se desarrolla en África, pero si nosotros nos aterrizamos en una cultura maya, también vamos a encontrar historias, también vamos a encontrar mitologías en donde dicen que estos dioses del antepasado llegaron del cielo, ¿no? Pero bueno, centrándonos nuevamente y para poder entrar y debatir entonces ya a efecto de si existió o no existió la tierra denominada como Ille-Ife o Ododuwa, la cual sí es reconocida a nivel histórico y antropológico, también debemos establecer que esta historia y esta antropología nos llevan a hablar que el origen del pueblo yoruba no se tiene como tal una certeza. De lo que sí se sabe es que el pueblo yoruba, antes de su fundación,
tuvo origen en distintas tribus, en distintos cabildos que se fueron organizando para formar tribus principales. Y una vez que estas tribus principales se formaron, decidieron todos ellos unirse en un pueblo, en una cultura denominada Yoruba. Si nosotros nos enfocamos no solamente a este antecedente como el origen de la ciudad-estado del pueblo de Yoruba o de la cultura Yoruba, hagamos un viaje por el tiempo y remotémonos entonces a los orígenes del Estado romano como tal, porque esta lectura de nuestro querido, permítame usted, para retomar esta lectura que en su momento Nelson Vargas escribe en internet, en Google, en relación a la cuestión de la santería y lo que yo le venía platicando sobre las prácticas, y que se contrapone contra lo que se escribe en la Biblia y se contrapone contra las liturgias permitidas en la Biblia. Yo le quiero decir que también antropológicamente existió una tribu de origen judía, reitero, Radio Homo Batalá Internacional. Radio Homo Batalá transmite en vivo para el mundo vía internet todos los viernes en punto de las 23 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entra y conoce que no todo lo que dicen sobre la santería es ocultismo. Existe un mundo más allá. Cada viernes es una nueva oportunidad de conocer temas y personas que tienen un punto de vista que escuchar. Radio Homo Batalá. Bienvenidos. Muchas gracias, mi querido Fausto, y bueno, vamos a dar inicio pues a nuestro programa del día de hoy. Como ya les decía, Ochuncita Fururu nos hace favor de mandarnos ya una lectura, una publicación que se encontró en internet en relación a lo de la santería, y este programa se lo dedicamos a ella porque ella nos pregunta si la santería como tal conlleva a liturgias que van más allá de invocar a algo bueno y verlo como un pacto con las fuerzas del mal. Esta publicación es hecha por una persona de apellida Vargas y que se encuentra en Google, y la cual ya tiene como título La santería, tradición a Dios y pacto con las fuerzas del mal. Empieza la escritura diciendo: múltiples son los elementos de abierta tradición o de ofensa a Dios que están presentes en la santería, como lo puede ver y lo fundamenta en los versículos 18, 10, 22, 10, 21 y 22 y Gal 5, 19, 20, en donde se habla sobre las condenas de esta práctica. Más adelante la carta dice: ya no se vive a nombre de Dios, ya no se vive en nombre de las divinidades, sino uno vive en nombre o a nombre de los orishas. Ya no hay una relación única con Dios como Salvador, sino que ahora acuden a dioses paganos a buscar la solución a sus necesidades. Esto lo condena Hach 4:12 en sus versículos 1 y 7, en donde dice: ¿Por qué lo repruebas? Se le pregunta a Dios, y Dios contesta: repruebo aquello que el mismo ser humano le perjudica. Lo conocida internacionalmente como Cachamba, en la zona occidental de Combe. Los pueblos vecinos a lo largo de esta, vamos a llamarle, de este cimiento de la cultura yoruba, en sus inicios fue Fog, Ingo y Edo. Eso tal cual se encuentra registrado, esto tal cual se encuentra documentado geográfica, histórica y sobre todo antropológicamente. La historia, desde el punto de vista arqueológica, nos narra que los antepasados de esta cultura yoruba, que hoy conocemos como santería, pudieron haber vivido en los territorios denominados Benín, Nigeria y Togo. Estos territorios no solamente existieron en una época precolombina, no solamente existieron en una época media, no solamente existieron en una época feudal o en una época moderna actual.
Estos vestigios históricos y antropológicos de los que yo le he estado platicando ya se encuentran registrados y reconocidos dentro de un territorio desde la era prehistórica. La tradición yoruba como tal, como bien lo sabemos, hay mito, se encuentra a veces plagada de mito y realidad. A veces esta religión o esta tradición yoruba, cultura yoruba, lo que si bien es cierto es que fue una de las primeras civilizaciones que se dan en el centro de el África. Las tradiciones que los yorubas transmitían de padres a hijos, de abuelos, de padres a hijos y de manera ancestral siempre fue mediante una oralidad. Por ello entonces tal vez no podremos encontrar realmente escrituras y vestigios en esta lengua yoruba, en esta ideología yoruba plasmada en relación a una ciudad-estado. Sin embargo, insisto, arqueológicamente se han dado descubrimientos, antropológicamente hay distintos autores serios que son sociólogos, que son historiadores, los cuales nos establecen que la cultura yoruba como tal describe un origen en la cual ellos tienen como centro universal, ideológico y religioso a un Dios. Este Dios no solamente permea dentro de una cultura yoruba. Si nosotros nos enfocamos a Centroamérica, en los incas también tenían un culto a una divinidad. Cuando nosotros vamos y nos centramos en el estudio de los aztecas, dentro de la cultura azteca también encontramos un culto a una divinidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, estaríamos hablando una división muy clara entre existió una tribu de origen judía que se cree que provenía para algunos autores de Egipto y para otros de Roma. Esta tribu perdida, más adelante le voy a platicar alguna cuestión que se va a sorprender. Ahorita le puedo adelantar que esta tribu perdida tenía origen judío. Pero bueno, prosigamos y no pierda de vista lo que le estoy comentando en relación a este pueblo judío, a esta tribu judío. Bueno, se establece entonces que el origen del pueblo yoruba y la cultura yoruba se dieron por distintos reinados o distintas tribus, que al igual que en Roma, la ciudad-estado romana se creó a partir de tribus, a través de curias y posteriormente de centurias para que pudiera entenderse un estado romano. Y al igual que dentro del estado yoruba, dentro de la cultura yoruba o dentro del pueblo yoruba, se empezó a unificar por distintas tribus que después de esto formaron cabildos y posteriormente comenzaron ya a establecer un pueblo de origen yoruba o una cultura yoruba. Reitero, es una cultura yoruba que se funda por los primeros reinados de las tribus que se dieron en el occidente y en el norte de África. Esta hipótesis se encuentra basada estructuralmente y culturalmente sobre los tratados encontrados en el antiguo Egipto, en donde esos tratados encontrados en el antiguo Egipto nos habla sobre esculturas fundadas y esculturas encontradas en excavaciones de una antigua ciudad-estado llamada Ife, que posteriormente con la evolución y con el estudio nos encontramos que esta ciudad-estado, que estos vestigios que se encontraron en Egipto, estos vestigios que también se encontraron en Roma sobre una ciudad-estado de nombre Ife, la podemos ubicar ya en la historia entonces como aquella ciudad-estado que fundaron los yorubas denominada Ile-Ife. Según estas historias, según estos descubrimientos antropológicos que posteriormente se connotaron a mitos, empezaron a hablar sobre la fundación de algunos hijos denominados Ododúas. Estos hijos denominados Ododúas era algo parecido a aquellos hijos provenientes de un dios Orun que los egipcios adoraban y que en lugar de llamarles ellos Ododúa, les llamaban faraones. Lo mismo igual sucede entonces en la cultura. Mandatos de Dios son su misma protección. Esta lectura sigue hablando y nos dice lo siguiente: se tuerce totalmente la fe cristiana y la palabra, ya que estas son sagradas y son utilizados de manera injusta para darle la espalda a Dios.
Hacerse un santo es una renuncia a Jesucristo. Hacerse santo es una renuncia a la religión cristiana. Hacerse santo es una renuncia a la espiritualidad divina del Creador. Bien, queremos platicar entonces, queremos iniciar de una manera equitativa, en donde vamos a darle credibilidad pues a lo que nos viene escribiendo nuestro amigo Vargas en relación a su opinión sobre la santería. Vamos a hablar, como ya lo hemos hecho siempre a lo largo de todos los programas de Radio Homo Batala Internacional, que usted tiene a bien sintonizarnos cada viernes en punto de las 23 horas. Queremos iniciar desde el punto de vista geográfico, ¿no? Vamos a platicar entonces, como tal, vamos a hablar sobre África. Vamos a hablar entonces sobre el antecedente histórico y antropológico, en donde se habla sobre una religión yoruba o una cultura yoruba. Y cuando estamos hablando de una cultura yoruba, cuando estamos hablando de una religión yoruba, primero hay que enfocarnos y establecer que no solamente se dio una cultura en el África de nombre yoruba, sino que también en Europa se dio una cultura, y también en el África occidental se da otra cultura, y en el América central también se da otra cultura. ¿De quién estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de las culturas mexicas, aztecas, zapotecas, mayas, estamos hablando de la cultura griega, romana, persa, y por citar innumerables culturas alrededor del mundo. Sin embargo, vamos a centrarnos entonces para poder criticar y para poder establecer si está bien o está mal lo que se habla, lo que se dice sobre esta cultura yoruba. Debemos establecer que la cultura yoruba tuvo sus inicios en distintas zonas geográficas. Estas zonas geográficas actualmente las conocemos como Benin, las conocemos como Nigeria y las conocemos como Togo. Cuando estamos hablando de Benin, indudablemente es un estado que se encuentra al suroeste de África y que a su vez tiene como centro la capital de Kunt. Cuando hablamos de Nigeria, sabemos que es la región suroeste del país. Y cuando hablamos de Togo, es una región central perfectamente denominada y